Hola, qué gusto saludarles en esta sesión de biología en Aula SEMS HD, donde hablaremos del proceso de la reproducción humana. Hola Lupita, es importante señalar que la reproducción es una característica indispensable de todo ser vivo, ya que permite la creación de nuevos individuos. Así es, Lidia. Debido a que todos formamos parte de una sociedad, es importante conocer más a fondo el proceso y lo que involucra la reproducción humana. Para ello, los invitamos a conocer algunas características comunes de la reproducción sexual, que se lleva a cabo no solamente en los humanos, sino en otros seres vivos. Vamos a verlo. Hoy hablaremos de la reproducción sexual. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos en todas las formas de vida, además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores. Es la forma de reproducción, tanto en plantas y animales, por la que se desarrollan nuevos individuos. Para ello, los organismos tienen unos órganos especiales llamados gónadas, en donde se forman los gametos o células reproductoras. Se necesita de la intervención de dos individuos, los machos y las hembras. Las gónadas en los machos son los testículos y los gametos que se forman son los espermatozoides. En el caso de las hembras, las gónadas son los ovarios y los gametos son los óvulos. En la reproducción sexual, la descendencia es diversa, ya que los individuos proceden de la combinación del ADN de dos individuos distintos, además de que facilita la adaptación de la especie ante los cambios ambientales. Como pudieron ver, la reproducción sexual es muy importante para los seres vivos que la realizan, pues les permite intercambiar material genético y favorece la variabilidad de la especie. Además, es importante diferenciar que las gónadas hacen referencia a los órganos sexuales masculinos y femeninos, y los gametos, por su parte, son células haploides. Recordemos que las células haploides solo tienen la mitad de cromosomas, es decir, 23, para la especie humana, mientras que las células diploides tienen 46 cromosomas. Los encargados de este proceso de reproducción sexual son los llamados aparatos reproductores. Veamos en primer lugar los órganos y estructuras que conforman el aparato reproductor femenino. Aparato reproductor femenino. Se encuentra ubicado en la pelvis de la mujer. Está conformado por estructuras y órganos internos y externos. Las trompas de falopio es donde ocurre la fertilización del óvulo. El útero es donde se desarrolla el feto durante la gestación. Por su parte, los ovarios son las glándulas que producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona. El proceso de formación de los óvulos se llama ovogénesis. Recuerda que un óvulo son las células reproductoras femeninas capaces de ser fecundadas por el espermatozoide y desarrollar un nuevo ser humano. Ahora conoceremos un poco de las estructuras externas. La primera es el monte de Venus, que está provista de glándulas sebáceas y sudoríparas, cubierto de vello púbico. El clítoris está constituido por un tejido sensible y eréctil, que está situado en la parte superior de la vulva, en la unión de los labios mayores y menores. La función de los labios menores es rodear y proteger la abertura vaginal y uretral. El himen, por su parte, es una membrana delgada que se localiza en la abertura de la vagina. Es importante señalar que el aparato permite que se produzcan ovocitos, protege y nutre el ovocito fecundado. Además, gracias a él tenemos la producción de hormonas sexuales. Cabe resaltar que las hormonas sexuales producidas en los ovarios son responsables de las características sexuales secundarias que aparecen durante la pubertad y que se expresan en cambios físicos y biológicos de los que hablaremos más adelante. Ahora
Estudiemos las características de su contraparte, el aparato reproductor masculino, el cual también está conformado por órganos externos e internos, que veremos en el siguiente material. El aparato reproductor masculino es el conjunto de órganos y estructuras del cuerpo humano que se relacionan con los procesos sexuales y reproductivos del hombre. En realidad está formado por una serie de órganos internos y órganos externos conocidos en conjunto como genitales. Los órganos externos son el escroto y los testículos. Y los internos, el epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, la próstata, la uretra y el pene. El escroto es una especie de saco de piel que cuelga fuera de la pelvis bajo el pene y que se encarga de sostener a los testículos en su lugar y mantener la temperatura testicular adecuada, que es de 1 o 2 grados por debajo de la temperatura corporal normal. Los testículos o gónadas masculinas son un par de glándulas con forma ovalada que se encuentran en el escroto, específicamente en la parte externa de la pelvis y muy cerca del pene. El de la izquierda llega a estar más abajo que el derecho. Se carga de la producción de los gametos masculinos o espermatozoides, y en ellos también se produce la hormona sexual masculina llamada testosterona, que viajará por todo el cuerpo. El epidídimo, por su parte, es un tubo sumamente enrollado que se encuentra en la parte posterior interna de los testículos, y a través de este ducto deben viajar los espermatozoides inmaduros producidos en las gónadas masculinas. A medida que esto ocurre, maduran y adquieren la capacidad de nadar. El conducto deferente es otro conducto unido al epidídimo. Tiene paredes más gruesas y se encarga de la conducción de los espermatozoides desde el epidídimo hacia la próstata y hacia la uretra. La glándula próstata tiene forma de nuez y se encuentra en la región media interna de la pelvis y es atravesada por la uretra. Su trabajo es producir las secreciones o sustancias que nutrirán a los espermatozoides y que lubricarán los conductos por donde viajarán esos gametos masculinos. La suma de los espermatozoides y de tales secreciones forman lo que se conoce como semen. Con el tiempo pueden aparecer en la próstata formaciones benignas o malignas de células cancerosas, por lo que se recomienda realizar examen de próstata a personas mayores de 50 años. La uretra es el tubo asociado tanto al sistema urinario, específicamente con la vejiga urinaria, como al aparato reproductor masculino. A través de esta se expulsa la orina y el esperma, y se abre hacia el exterior en la punta del pene. Y finalmente el pene es uno de los principales genitales masculinos y quizá el más evidente. Tiene 3 porciones, la raíz o base, el cuerpo y el glande, punta o cabeza. El glande puede estar totalmente cubierto por un pliegue de piel llamado prepucio que es retirado durante la circuncisión. El pene está compuesto por 3 columnas de un tejido esponjoso eréctil, es decir, capaz de llenarse de sangre y de aumentar su tamaño durante la erección. Tiene 2 funciones, pues es a través de cual los hombres pueden orinar y eyacular los espermatozoides. Pero los testículos son también un par de glándulas muy importantes de quien depende la producción de la testosterona, la principal hormona sexual masculina. La testosterona también puede ser producida en pequeñas cantidades por las glándulas suprarrenales, tanto en hombres como en mujeres, pero no se compara con la cantidad producida por los testículos. Esta hormona tiene múltiples funciones en el cuerpo humano, incluyendo el control de la libido o apetito sexual, el desarrollo de los huesos, la distribución de la grasa corporal, la modificación del tono de voz, el tamaño de los músculos y la producción de glóbulos rojos y de los espermatozoides. Es por ello que desde la pubertad, los hombres deben de conocer cómo funcionan en conjunto los órganos que forman a este tan importante aparato y cómo cuidarlos, ya que determinarán su masculinidad por el resto de su vida. El aparato reproductor masculino va más allá del pene y los testículos, debido a que existen otras estructuras internas involucradas en su funcionamiento. Así es, y al igual que en el aparato reproductor femenino, también en el masculino se producen hormonas causantes de cambios en la pubertad, como la voz y la aparición de vello corporal, entre los más evidentes. Resaltemos que en el cuerpo femenino, uno de los cambios hormonales es la aparición del ciclo menstrual. Conozcamos este proceso biológico. Hola a todos y todas, espero se encuentren muy bien. El tema que revisaremos es la menstruación. ¿Te interesará? ¿Ya revisaste el aparato reproductor femenino? ¿Y sabes entonces las funciones que tiene y que está involucrado en la reproducción sexual de los humanos? Vamos a centrarnos ahora en el proceso del ciclo menstrual.
El ciclo menstrual o menstruación es, como su nombre lo dice, un ciclo que se repite cada 28 días en promedio. Aunque varía, no es el mismo para todas las mujeres. Es un proceso hormonal en el cuerpo de una mujer con la finalidad de prepararse para el embarazo. Pero, ¿qué ocurre en el ciclo menstrual? Revisémoslo paso a paso. Ciclo menstrual. En el cerebro existe una glándula llamada hipotálamo que produce la hormona GnRH. Esta hormona hace que en la hipófisis se secreten dos hormonas llamadas FSH u hormona folículo estimulante y LH, hormona luteinizante, que controlan el crecimiento y desarrollo de los folículos en los ovarios. Los niveles de FSH aumentan a principios de ciclo y hacen que el folículo vaya creciendo. Al inicio del ciclo menstrual va creciendo el tamaño del folículo y se van produciendo cantidades altas de estradiol. Los niveles de progesterona son bajos, aumenta el grosor del endometrio, capa que cubre la cavidad uterina. Esto se debe a la acción del estradiol. A mitad de ciclo se produce una elevación de LH, FSH y estradiol, provocando la ovulación. El endometrio se prepara para recibir al embrión. A nivel del ovario, el folículo se transforma en cuerpo lúteo, produciendo progesterona. Esto mantendrá la calidad del endometrio facilitando la implantación. Si no se produce implantación, el cuerpo lúteo se degenera, disminuye la producción de progesterona y el endometrio comienza a desprenderse de la cavidad uterina, produciendo un sangrado, la menstruación. Recuerda, el primer día del sangrado menstrual será el primer día del nuevo ciclo. Las hormonas sexuales comenzarán a aumentar de nuevo en este nuevo ciclo, dando lugar a una nueva maduración folicular. Es importante tener un control sobre tu ciclo menstrual. Ya existen diversas aplicaciones que te pueden ayudar. El ciclo menstrual habla de tu salud. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Es importante resaltar que el ciclo menstrual es un proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer todos los meses, con la alta posibilidad de que ocurra un embarazo en caso de haber relaciones sexuales. La unión de los gametos masculino y femenino da inicio a un proceso llamado fecundación. Veamos cómo sucede. Así es el proceso de fecundación. La fecundación es la grandiosa historia de un esperma enfrentando situaciones increíbles para unirse con un óvulo y formar una nueva vida. Durante una relación sexual, alrededor de 300 millones de espermas entran a la vagina. Poco después, millones de ellos deberán fluir fuera de ella o morir en su ambiente ácido. Sin embargo, son muchos los que sobreviven por los elementos protectores del fluido que los rodea. Después, el esperma debe pasar a través del cérvix, que es la parte inferior del útero que se abre dentro de la vagina. Usualmente este se mantiene cerrado, pero mientras la mujer ovula, permanece abierto durante algunos días. El esperma tiene la difícil tarea de nadar a través de la mucosa cervical, misma que tiene una consistencia muy acuosa, con la intención de que el esperma llegue al útero rápidamente. Una vez dentro del cérvix, los espermas continúan nadando hacia el útero, pero millones de ellos morirán tratando de penetrar la mucosa. Algunos espermatozoides se quedan atrapados en los caminos del cérvix, pero luego podrían continuar su travesía. Ya dentro del útero, existen contracciones musculares que ayudan al esperma en su camino al óvulo. Sin embargo, las células del sistema inmunológico de la mujer, al confundir a los espermas con invasores, destruye a miles. Posteriormente, la mitad de los espermas entran en el tubo vacío del falopio, mientras que la otra mitad nada al tubo de la trompa de falopio que contiene el óvulo aún no fecundado. Ahora, solo algunos miles perduran dentro del tubo de falopio. Mientras tanto, pequeños cilios empujan al óvulo hacia el útero para continuar,
por lo que el espermatozoide debe buscar ese movimiento para alcanzar al óvulo. Sin embargo, cabe destacar que algunos espermas quedan atrapados en la cilia y mueren durante esta parte del viaje. Por otro lado, algunos químicos en el tracto reproductivo causan que las membranas en las cabezas de los espermas cambien. Como resultado, el esperma se torna hiperactivo, lo que lo hace nadar más fuerte y rápido hacia su destino. Finalmente, el esperma llega al óvulo. En este momento, solo algunas docenas de los 300 millones de espermas permanecen en la travesía. El esperma debe ser empujado por esta capa para alcanzar la capa exterior del óvulo, es decir, la zona pelúcida, misma que tiene como objetivo impedir que entre más de un espermatozoide para que la fecundación sea normal. Dentro de la zona pelúcida existe un pequeño espacio lleno de fluido, justo fuera de la membrana ovular, y el primer esperma en hacer contacto fertilizará el óvulo. Así es. Después de una peligrosa aventura y en contra de todo pronóstico, un solo esperma se adhiere a la membrana ovular. En unos minutos, sus membranas externas se fusionan y el óvulo atrae al esperma hacia adentro. Este evento causa cambios en la membrana que previenen que otro esperma se adhiera a ella, para después soltar químicos que repelen a otros espermas del óvulo, haciéndolo impenetrable. Mientras tanto, dentro del óvulo, el material genético masculino se esparce y una nueva membrana se forma alrededor del material genético, creando un pronúcleo masculino. Dentro, el material genético se reforma en 23 cromosomas. Por su parte, el material genético femenino se despierta y termina de dividirse por la fusión del esperma con el óvulo, dando como resultado el pronúcleo femenino, que también cuenta con 23 cromosomas. Al formarse los pronúcleos masculino y femenino, tejidos llamados microtúbulos jalan a estos así, uniendo los dos grupos de cromosomas y completando el proceso de fecundación. En este instante, nace un código genético único, determinando su sexo, color de cabello, color de ojos y cientos de otras características. El nuevo cigoto unicelular es el comienzo de un nuevo ser humano. Y ahora las trompas de Falopio y los cilios barren gentilmente al cigoto hacia el útero, donde él o ella se implantarán en las ricas paredes uterinas, creciendo y madurando por los siguientes 9 meses hasta el nacimiento de una nueva vida. Fue verdaderamente interesante conocer el proceso de fecundación a través de la animación que acabamos de ver. Ahora ya conoces el resultado de la fusión de un óvulo y un espermatozoide, lo cual origina un embrión, que sufrirá una serie de cambios conocidos como desarrollo embrionario. Conozcamos un poco más de ello. Desarrollo embrionario. El óvulo fecundado por el espermatozoide da origen a otra célula llamada cigoto o célula huevo, que desciende hasta el útero por la trompa de Falopio. Durante este trayecto se produce la división del cigoto en 2, 4, 6 hasta llegar a 16. A este proceso se le llama segmentación. Cuando se llega a 16 células, se forma una estructura sólida llamada mórula por tener aspecto de mora. Al paso de 4 días llega al útero, en donde la mórula se va a modificar por la penetración del líquido de la cavidad uterina que se ubica entre las células, formándose una cavidad llamada blastocele, iniciándose el estado embrionario. En el día 5 queda formado el blastocito, el cual se implantará en la cavidad uterina preparada por las hormonas para la anidación. El 6º día después de la fecundación, la nutrición de las células en esta primera semana de embarazo se hace por la difusión de sustancias secretadas en la trompa de Falopio y en el útero. En la segunda semana, el futuro embrión está formado por 2 esferas huecas, uno ubicado en el interior de la otra. La externa y más voluminosa se llama saco coriónico. La interna incluye al llamado disco embrionario. Las sustancias nutritivas llegan por difusión, luego se establece la circulación primitiva entre el embrión y la madre, entonces la sangre de la madre provee los elementos para la nutrición. Tercera semana. Durante esta semana se diferencian las 3 capas germinales a través de las cuales se forman todos los tejidos y órganos embrionarios. Cuarta semana. El embrión mide 4 milímetros de longitud. Comienzan a verse los esbozos de las extremidades, mandíbula y boca. Quinta semana.
Mide 8 milímetros. Aparecen los esbozos de las manos, piernas, glándulas mamarias y el tubo neural va completando su desarrollo. Semana 6. La cabeza ha crecido más que el resto del cuerpo. Se empiezan a formar los párpados, los brazos, antebrazos y manos. Semana 7. En esta semana se ha formado el cordón umbilical. Semana 8. Mide aproximadamente 3 centímetros. La cara tiene aspecto humano, se pueden ver los ojos, nariz y orejas. Los párpados cubren los ojos. Tercer mes. Mide 9 centímetros y pesa entre 15 y 20 gramos. La cabeza disminuye su ritmo de crecimiento. Los brazos y piernas se alargan. Cuarto mes. Mide entre 10 y 15 centímetros. Sus ojos empiezan a reaccionar ante la luz y sus oídos pueden percibir los sonidos externos. Quinto mes. El feto mide 25 centímetros y pesa alrededor de 245 gramos. Los dientes comienzan a formarse dentro de las encías. Sexto mes. Su piel está cubierta de un vello fino y suave. Los párpados empiezan a despegar y los ojos se abren. Séptimo mes. Pesa aproximadamente 1,5 kilogramos. Su piel empieza a estirarse y comenzará a moverse en posición cefálica, cabeza abajo. Octavo mes. Los pulmones continúan madurando. Los huesos de su cabeza son suaves y flexibles. Noveno mes. Alcanzará un peso promedio de 3 kilos 100 gramos. Ya puede fabricar sus propias células sanguíneas. Los órganos como los pulmones están totalmente desarrollados y empieza a descender por el hueco pélvico. Está a punto de nacer. Fue muy interesante reconocer cómo va cambiando el desarrollo de una célula hasta lograr un organismo completo, capaz de realizar todas las funciones vitales fuera del vientre de la madre. Y aunque el proceso de ser madre es una experiencia maravillosa en la vida de una mujer que así lo decide, no siempre es un evento que deba experimentarse a corta edad o en todo matrimonio, por lo que es importante vivir la sexualidad de manera libre, plena, satisfactoria y sobre todo con responsabilidad. Y para tener una sexualidad realmente responsable, es importante conocer algunos métodos anticonceptivos como los mencionados a continuación. Métodos anticonceptivos. Son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la mujer quede embarazada. Existen métodos anticonceptivos, hormonales, naturales, de barrera y definitivos. Métodos anticonceptivos hormonales. Se encuentran las píldoras, los inyectables, el implante subdérmico y los parches. En los naturales, el ritmo calendario, la temperatura basal, el moco cervical y el coito interrumpido. Dentro de los de barrera, el condón masculino y femenino, los espermicidas y el dispositivo intrauterino, DIU. Y los definitivos son la vasectomía y la oclusión tubárica bilateral, o salping. Los métodos anticonceptivos no solo son útiles para evitar un embarazo no deseado, pues algunos también ayudan a prevenir enfermedades de transmisión sexual. Conozcamos más de estas enfermedades, así que pon mucha atención al siguiente material. Si un virus de computadora puede infectar a cientos de miles, imagínate lo que puede pasar con una infección de transmisión sexual. En el mundo, 900,000 personas se contagian cada día. 90% de ellos tienen entre 15 y 49 años de edad. Cada minuto una mujer en el mundo adquiere VIH. 6 de cada 10 personas con infecciones de transmisión sexual presentan 2 o más tipos de infecciones al mismo tiempo. Muchas infecciones no tienen síntomas, por lo que cientos de miles de personas son portadores de una infección de transmisión sexual sin saberlo. Si tuviste relaciones sexuales no protegidas, o se rompió el condón, o tienes cualquiera de estos síntomas, dolor, irritación, ampollas, ulceraciones, hinchazón o hipersensibilidad en los genitales, ardor al orinar, flujos anormales, olores desagradables o sangrado. Un momento, ¿sigues allí? Acude a tu centro de salud más cercano y recibirás atención gratuita y confidencial. Usa condón femenino o masculino. Las enfermedades de transmisión sexual pueden contraerse a cualquier edad y aún en la primera relación sexual, e incluso algunas no presentan síntomas inmediatos ni signos evidentes. Por ello es importante estar bien informados y sobre todo protegidos. La reproducción sexual es la capacidad de generar nuevos individuos para perpetuar la especie, pero también
proporcionar variabilidad genética en la población. Y si bien es cierto que los dos aparatos sexuales se conforman de diferentes gónadas y gametos, ambos se complementan para contribuir en la formación de un nuevo ser. Los métodos anticonceptivos pueden ayudar a prevenir enfermedades de transmisión sexual y es importante conocerlos, pues todos podemos estar expuestos a ellos una vez que se toma la decisión de llevar una vida sexual activa. Para conocer más sobre este tema, te recomendamos consultar a tu docente o escanear el código QR que aparecerá en esta pantalla para que conozcas más contenidos acerca de la reproducción humana. También te invitamos a visitar nuestro canal en YouTube. Suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para estar al día con los contenidos en Aula SEMS HD. Sigue las transmisiones y contenidos por Facebook, Instagram, TikTok y por el canal 12.1 de Radio y Televisión Hidalgo. Conocer más sobre la vida es apreciarla y respetarla. ¡Hasta pronto! ¡Muévete! Haz deporte. Practica diariamente una actividad física por lo menos 30 minutos. Esto te ayudará a quitar el estrés y mantener tu peso ideal. ¡Nos vemos!